Continuando con el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 13, verso 1, donde continúa la cuarta visión en la tierra, la cual comenzó en el capítulo 12, verso 13, y se expande hasta el capítulo 13, verso 18. El capítulo 13 se trata de la manifestación del poder de Satanás en dos grandes poderes, es decir, en las dos bestias y en su forma sobrehumana. Ahora, ya vimos y consideramos el resultado de la guerra en el cielo en respecto a Israel. Eso lo vimos en el capítulo 12, versos 13 al 17. Hoy vamos a empezar a considerar su efecto adicional en respecto a la tierra en general y globalmente. Entonces, como ven, el efecto es doble, por lo cual también resulta en el surgimiento de dos bestias, una que sube del mar y cubre los versos 1 al 10, y la otra sube de la tierra y cubre los versos 11 al 18. Entonces, la descripción de estos dos, es decir, de la bestia y el falso profeta, ocupa todo el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Ahora bien, en el capítulo 13, verso 1, continúa la visión y después del fracaso del intento de Satanás de destruir a Israel, el cual es simbolizado por la simiente de la mujer. En su visión, Juan ve a Satanás parado en la arena del mar, como si estuviera reflexionando, formando sus planes futuros. Y mientras está ocupado en esto, Juan ve el resultado, lo cual es una bestia que surge del mar inmediatamente al llamado de Satanás. Abran sus propias Biblias y empecemos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí lo tienen. Este es la bestia, pero, escuchen esto, en su etapa sobrehumana, porque para este tiempo ya llevaría 3 años y medio en la tierra, pero en su etapa mortal, es decir, como cualquier otro ser humano. Luego recibe la herida de muerte que se menciona en el verso 3. En ese tiempo, y como humano, él mismo es la séptima cabeza, y cuando sale del abismo, él mismo es, el octavo rey, que contiene todas las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, estos 10 cuernos, aquí en Apocalipsis capítulo 13, también están en su forma sobrehumana y están coronados. Porque en Apocalipsis capítulo 17, verso 12, se nos dice que estos 10 cuernos en su forma mortal y como humanos aún no habían sido coronados. Pero será mejor posponer la interpretación de las cabezas y los cuernos de la bestia hasta que lleguemos al capítulo 17, donde podremos considerarlos con mayor ventaja. Debemos de notar que Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, aquí en el capítulo 13, se ha limitado a darnos una descripción general o una breve declaración de las características generales de estas dos bestias, mientras que en el capítulo 17 nos da la explicación más completamente. Por lo tanto, será bueno que sigamos estas líneas escritas y nos contentemos por ahora con esta declaración general de que aquí, en el libro del Apocalipsis,
tenemos algo más allá, algo más grande que simplemente Roma en sus tiempos paganos o en los tiempos de los papas. Aquí, en Apocalipsis capítulo 13, tenemos algo más allá de la cuarta bestia o del imperio romano, como se le llama. Lo que tenemos aquí es todos los poderes del mundo, todas las autoridades globales y todos los dominios de la tierra, reunidos y concentrados en esta única señal llamada la bestia. Y los vemos en su forma sobrehumana aquí en el Apocalipsis, como también los vemos en su forma humana o mortal en el libro del profeta Daniel. Es la imagen completa de Daniel capítulo 2, en su forma sobrehumana, la que vemos aquí en el Apocalipsis, en lugar de solamente una de sus partes mortales. Es toda la imagen completa, revivida. Escuchen esto, la bestia de Apocalipsis capítulo 13 no es solamente el imperio romano revivido, eso sería solamente las piernas, sino que es toda la imagen de cabeza a pies, revivida, y abarcará ¿hasta dónde? Hasta donde quiera que habitan los hijos de los hombres. Daniel capítulo 2, verso 38. Y afectará a todos los moradores de la tierra, se nos dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y en Apocalipsis capítulo 11, verso 10, y el capítulo 14, verso 6. Y cuando llega el tiempo de estos juicios finales del Apocalipsis, la gran piedra de Daniel capítulo 2, verso 34, cae y golpea la imagen en los pies. Sí, es cierto, la piedra cae sobre los pies y los desmenuza. Y noten lo que dice inmediatamente después de esto, en el verso 35. Dice, entonces fueron desmenuzados también. ¿Notaron eso? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. ¿Notaron eso? Cuando dice también, es decir, todos juntos. Entonces, como ven, esto es mucho más extenso que solo el imperio romano y abarcará toda la tierra y en realidad abarcará todo el poder terrenal y todo el dominio del mundo en su consumación final. Por lo tanto, todas las cabezas y los cuernos de los diversos poderes sucesivos están aquí combinados y unidos en uno, formando la encarnación de toda la soberanía política en la tierra. Y no habrá otro durante su existencia, y no habrá ningún otro poder, reino o gobierno más que el de nuestro Dios y su ungido, después de que nuestro Adón lo haga desaparecer. En el capítulo 17 del Apocalipsis, los tenemos ahí separados, y así los podemos considerar cuando lleguemos a ese capítulo. Pero continuemos en Apocalipsis capítulo 13, el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ahí lo tienen. Pero permítanme decirles que estuviéramos completamente perdidos si creyéramos que este es el imperio romano revivido, porque aquí se nos está diciendo que la bestia misma es semejante a un leopardo, y de acuerdo con el profeta Daniel,
en el capítulo 7, verso 6. Este es el imperio de Grecia, y sus pies como de oso. Este es el imperio de los medos y los persas, y su boca como boca de león. Este es el imperio de Babilonia. Entonces, ¿dónde está el imperio romano aquí? ¿En símbolo o en alguna forma? La idea de donde haya venido es sólo una imaginación venerable, pero vana, porque el imperio romano no puede ser al mismo tiempo una de las cabezas y al mismo tiempo toda la bestia misma. En Apocalipsis capítulo 17, verso 10 dice, uno es, y se dice, y se cree, que este es el imperio romano. Pero luego se añade diciendo, y el otro aún no. Ahora, ¿es este también el imperio romano? Claramente que no. Lo que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 13 es la encarnación y personificación de la soberanía del mundo bajo el poder satánico. La bestia será el heredero y su representante, y todo el mundo estará bajo el poder del maligno. Ahora bien, cuando decimos personificación, debemos reconocer al ser espiritual que sube del abismo, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Noten cómo dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Notaron eso? Este espíritu satánico que sube del abismo es el agente o el representante sobrehumano a través del cual actuará el instrumento humano. Y así como Satanás le da esta misión especial a la bestia, es decir, al ser sobrehumano, asimismo, la bestia actúa a través de un ser humano por posesión, es decir, poseído. Aquí Dios nos lleva detrás de las escenas y nos muestra el maquinismo satánico mediante el cual funciona todo. Y si bien los moradores de la tierra solo ven a un hombre, a ese hombre humano, es posible que no sepan nada del poder del abismo que está funcionando detrás de él y de cual proviene todo ese poder. Veamos un ejemplo, porque esto es exactamente lo que predijo nuestro Señor Yeshua en la parábola del hombre fuerte, en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, cuando cuenta cómo el espíritu inmundo regresa a su casa de donde salió, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Noten esto, así también acontecerá a esta mala generación. Esto nos muestra que Adonai Yeshua está hablando una parábola con respecto a la nación de Israel. ¿Y qué nos enseña? Sino que nos muestra que habrá una posición de espíritus malignos que actuarán a través de instrumentos humanos, no solo con respecto a Israel, sino con respecto al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 13, sin duda, el instrumento humano ya habría estado vivo algún tiempo en la tierra, trabajando hasta este punto cuando Satanás lo toma de la mano y lo utiliza de ahí en adelante para su propósito, elevándolo a pasos rápidos
a la cima del orgullo y del poder de la tierra globalmente. Llegará el tiempo en que se encontrará un ser humano que esté dispuesto a aceptar aquello que Adonai Yeshua rechazó en Lucas capítulo 4, versos 6 y 7, cuando el diablo, habiéndole mostrado todos los reinos del mundo, le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Adonai Yeshua lo rechazó, pero no negó la verdad de las palabras, ni cuestionó la autoridad o el poder de Satanás. Simplemente le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a Yahvé tu Elohim adorarás, y a él solo servirás. Todo es una cuestión de adoración, y nunca se resolverá hasta que finalmente Satanás encuentre a aquel hombre que le adore. Continuemos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que lo que se dice del Cordero en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, aquí se dice de la bestia. Ahora, no dice cuál de las 7 cabezas recibió la herida de muerte o cuándo, pero aquí repetidamente se habla de la bestia como la bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esta última o esta séptima cabeza es ese hombre que será asesinado y volverá a vivir, y el mundo entero se maravillará de él, y lo seguirán a causa de ese gran milagro satánico que será obrado a su favor. Esta es la hora de la cual se habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y entonces se establecerá el trono de Satanás en la tierra, como dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, y Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Y un hombre, aquel inicuo, lo ocupará y tomará la soberanía del mundo, poseído y con la energía del poder satánico. Continuemos. Apocalipsis capítulo 13, el verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Permítanme mencionar que la nación, ya sea grande o pequeña, que domine el aire, esa nación conquistará el mundo. A Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire, en Efesios capítulo 2, verso 2. Satanás le dará su gran autoridad a la bestia, y el resultado será que todo el mundo reconocerá de inmediato su posición, diciendo: ¿quién podrá hacer guerra contra ella? Es decir, contra la bestia. Y está muy claro de este verso que todo estará combinado en ese hombre para hacerlo no solo aceptable para todo el mundo, sino también para provocar su asombro, su admiración y elogios. No será en ninguna manera un terror para los hombres, sino que estará lleno de obsequios, lisonjas, atracciones y actividades que se realizarán en el interés de la grandeza y la felicidad de la humanidad. Será un tiempo de paz y progreso para el mundo entero. Aún se descubrirán más grandes secretos de la naturaleza,
Pero ángeles malignos serán sus maestros, y demonios engañosos serán la guía de la humanidad. Los grandes inventos y descubrimientos de la alta tecnología y ciencia seguirán creciendo y se aprovecharán a lo máximo. La filantropía será el principal rector del mundo y de la tal llamada iglesia. El gran renacimiento ético ya está a nuestras puertas. Su venida es anunciada por los predicadores más destacados de la época. Todo esto está preparando el camino para el hombre de pecado, aquel inicuo, quien será ley para sí mismo y para el mundo entero. Los hombres lo deleitarán y lo considerarán como el mayor benefactor que el mundo haya conocido, y los reyes le deberán con gusto la soberanía. Y detrás de todo esto estará el mismo Satanás, influyendo en los corazones y en las lenguas y en la energía de miles de voluntarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho, porque vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.